un planteamiento en el aire y era el relativo a la posibilidad que se está abriendo en este momento, por lo menos la discusión con relación a privatizar parte de PDVSA, con relación a vender el petróleo que tenemos en la franja del Orinoco para terminar de saldar las deudas que tenemos en el exterior y de alguna manera retomar la vida de bonanza que se vivía en los años 70. Eso podría ser positivo para saldar una situación difícil que tenemos ahora, o sería un retroceso a volver a la Venezuela del facilismo y de la dependencia del Estado omnipotente. En esa pregunta que usted hace hay dos cosas que vale la pena de separar, ¿no? La primera es si vale la pena que Venezuela aproveche sus recursos para pagar esas deudas y reemprender el camino de irresponsabilidad y de gasto público y de paternalismo. Evidentemente que no. Si es para eso que vamos a hacer el esfuerzo, mejor es que no lo hagamos, ¿no? Mejor es que no lo hagamos. Ahora el otro es PDVSA. Con el petróleo al venezolano le ha pasado una serie de cosas muy curiosas. El petróleo se ha mitificado en el país. La presencia del petróleo ha desbordado los límites de un recurso natural para convertirse casi en un símbolo de nacionalidad, cosa que es absurda e irracional. Por lo demás los hombres somos muy racionales, ¿no? Entonces tenemos la idea de que el petróleo es nuestro y de que no podemos negociar con el petróleo porque uno no negocia con su mamá. Bueno, eso es una cosa ridícula, ¿no? Eso es ridículo. El petróleo es un recurso, como lo es el oro, como es la tierra vegetal, como son las bellezas naturales, un recurso que se puede explotar inteligentemente o torpemente, sí, claro, con el que se pueden hacer buenos negocios o malos negocios. Lo que pasa es que los politiqueros fueron los que vendieron y promovieron ese concepto de símbolo de identificación del nacionalismo. Del nacionalismo. Bueno, entonces, el petróleo es el principal recurso que Venezuela tiene, y por lo tanto sería absurdo que Venezuela dijera, me muero de hambre sobre una montaña de grandes recursos porque mi dignidad nacional me impide negociar con esto. Bueno, eso sería verdaderamente un caso para el libro de Ripley, ¿no? Pero es correcto, doctor Dulce, petróleo, para que un parlamentario llegue a costar 77 billones de bolívares a la nación. Ah, bueno, por la inflación y por la pérdida de valor del bolívar. Pero volvamos al punto. Entonces, si partimos de la base de que el petróleo es un recurso que puede ser inteligentemente aprovechado o no, y que es el principal instrumento que Venezuela tiene para poder salir de sus dificultades actuales, no solamente, sino para poder reemprender el camino hacia una nación normal, que es lo que debemos tener en la cabeza. Debemos pensar que ese recurso hay que utilizarlo. Con respecto a PDVSA habría que decirse lo siguiente: PDVSA es un monopolio, y no hay en el mundo ejemplo de un monopolio eficiente. De modo que si nosotros pensamos que el petróleo es un recurso y que se puede explotar, esa explotación puede ocurrir de dos maneras: o que la hagamos directamente, en lo que no hemos sido muy afortunados porque lo que hemos hecho es hacer disparates sobre disparates, y PDVSA es una empresa a la que no se le ha hecho una auditoría internacional hace muchísimos años, ¿no? Y que sería un milagro que fuera un modelo de eficiencia porque no tiene competencia, y más sano sería para Venezuela que hubiera 2 o 3 explotadores de petróleo compitiendo y ofreciendo mayores ventajas unos que otros bajo la vigilancia de ellos mismos y del Estado venezolano, que este mito sagrado, esta especie de religión terrena en la cual el petróleo es sagrado y PDVSA es un sacerdote y no se puede tocar nada que... Pero ¿cómo se haría para evitar que despilfarren ese petróleo? Ah, bueno, pues, ese es el gran problema. Ahí estamos. Si el país ha madurado, si modificamos el sistema electoral, si esos hombres, y que son legiones de hombres preparados en la mayor universidad del mundo, vienen a asumir la dirección del país y no los políticos profesionales que nos han metido en este callejón, las cosas pueden cambiar. Ahora, mire, hay posibilidad de que esta Venezuela que está perdiendo la esperanza, esa nueva generación formada en las mejores universidades del mundo, asuma el control del país. Yo no sé si hay la posibilidad o no, hay la necesidad, que es distinto. Sí, voy al elemento de la corrupción. Creo que otro de los mitos, la lucha contra la corrupción que se ha desarrollado con mayor fortaleza a través de la vocinglería de los políticos acá en Venezuela. Creo que es uno de los elementos de mayor hipocresía. Se sigue reivindicando el rescate de la moral pública. Pasan los años, pasan los gobiernos, pasan las administraciones y no cambia nada. Caso del Consejo Supremo Electoral. Porque no cambia la infección. Es que mientras exista este Estado monstruoso
que lo penetra todo, que lo domina todo, que lo desfigura todo, las ocasiones de corrupción son gigantescas, desde la que tiene el presidente de una empresa del Estado hasta que tiene el más modesto guardia que está en una frontera. ¿Usted no cree, doctor, que ahora las cosas en Venezuela se hacen más difícil para que haya más negocios ilícitos? Porque en Estados Unidos y en los países desarrollados el objetivo es que todo sea más fácil. En Venezuela todo es más difícil. Bueno, eso forma parte del complejo de la explotación. Mientras más permisos, más posibilidades de cobrar una comisión. Mientras más trámites, más posibilidades de corruptela. Y este Estado monstruoso ha creado pues todo ese mecanismo por el cual hay una escala de corrupción que desciende desde los más altos cargos hasta los más modestos. Pero fíjese, perdón, un momentico. Este caso es muy singular. Hay una mayoría significativa que vota por el presidente Rafael Caldera y lo escoge primer mandatario nacional en las elecciones de 1993. Uno de los elementos fundamentales que reivindica Rafael Caldera es la lucha contra la corrupción. Transcurren 2 años de su ejercicio administrativo y nos encontramos un informe contundente, muy severo, del Contralor General de la República señalando lo que decía antes: parece que no cambia nada. Porque no se cambia lo fundamental. Luchar contra la corrupción es una cosa absolutamente abstracta. ¿Pero qué es lo fundamental? Es como decirle a la gente sean buenos. Usted dice no se cambia lo fundamental, pero ¿qué es lo fundamental? Lo fundamental es el tamaño del Estado. Es que mientras tengamos este Estado monstruoso que está metido en todo, vamos a tener una corrupción inmensa, porque el poder de decisión que tienen millones de funcionarios tiene un precio. ¿Y qué hacemos, doctor, con la naturaleza humana del venezolano, la naturaleza caribe? La que usted ha enfocado muy bien, la que convierte en pendejo el honorable. ¿Qué hacemos? Yo no creo que el venezolano sea un vagabundo, un pícaro. Lo hemos invitado a ser un pícaro. Le hemos dado 50 años de pedagogía picaresca. Le hemos enseñado a admirar al vivo. No le hemos dado sino muy pocos ejemplos de virtud. Pero el fondo del venezolano es honesto. En Venezuela todavía hay una mayoría de gente honesta. Hay una clase media venezolana honesta. No tengamos esa visión tan negativa. Los venezolanos no somos tan malos como pensamos nosotros mismos. Hemos hecho muy mal, hemos desembocado en un fracaso nacional inmenso, pero podemos los venezolanos sacar al país de ese atolladero. Tenemos los medios y tenemos la gente. Lo que nos falta es la decisión y la convicción para hacerlo. Ahora, doctor Uslar.